Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada CIA. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al curso de procedimientos especiales en la cirugía cardiovascular, que estará a cargo de la doctora Jenny Gabriela García. Para el buen desarrollo de la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener su micrófono y cámara apagada a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean solicitar la clase grabada, materiales de estudio y certificación, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta la responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Jenny Gabriela. Le doy el paso a su ponencia. Muy buenas noches. Soy la doctora Gabriela García, en esta ocasión con el tema de procedimientos especiales en cirugía cardiovascular. Si me permite compartir, por favor. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que son los procedimientos especiales que vamos a utilizar en cirugía cardiovascular. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre cómo debemos hacer una evaluación preoperatoria. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Disculpas. Bueno, entonces vamos a hacer la evaluación preoperatoria. Para esto necesitamos conocer muy bien al paciente que se va a someter a esta cirugía, ¿no? Para ello, lo primero que hacemos es una buena anamnesis. Una anamnesis dirigida a la patología que vayamos a operar, ¿no? Y con respecto a la exploración física, de igual modo, tenemos que hacer una exploración física basándonos en todos los sistemas y aparatos que tenemos. Debe ser una exploración física y una anamnesis de manera general. El médico debe tener un marco de referencia sobre la normalidad de nuestro paciente en cuestión. Entonces, tenemos que ver todos los aparatos y todos los sistemas que podrían comprometerse a la hora de hacer una cirugía cardíaca. Nosotros sabemos que el corazón es importante en esta situación porque es el que va a dar eh, toda la sangre, a todo el cuerpo va a ir circulando, ¿no? Y todo eso. Por eso es importante que cualquier lugar, todas las zonas que son irrigadas, tengamos que ver cada una de estas de manera apropiada. Entonces hacemos una valoración cardiovascular. En el interrogatorio debe ser muy pormenorizado lo que es la cardiopatía, ¿ya? Entonces vamos a investigar si nuestro paciente tiene otras cardiopatías asociadas. Puede ser una cardiopatía isquémica, enfermedades valvulares, anomalías congénitas que ya tenga, ¿no? Una miocardiopatía, enfermedades de la aorta, vasculopatía periférica, entre otras, ¿no? Entonces vamos a ver todas estas, tenemos que ser buenos investigadores a la hora, ¿no? Dentro de los signos y síntomas que tenemos que encontrar, principalmente en este tipo de pacientes con problemas cardiovasculares, vamos a ver que existe lo que es el dolor torácico, que se quejan principalmente los pacientes. Luego, la disnea, ¿no? La falta de respiración, el paciente dice que no puede respirar, que le molesta, ¿no? Fatiga, que tenga hemoptisis, síncope, palpitaciones, ¿no? El edema que puede ser periférico y cianosis. Entonces, podemos ver estos signos sintomatología en este tipo de pacientes. Tenemos que buscar este tipo de signos sintomatología. Para esto, vamos a utilizar una clasificación de la New York Heart Association, ¿ya? Que es una herramienta muy utilizada para evaluar la gravedad de la insuficiencia cardíaca en los pacientes.
¿ya? Esta clasificación se basa en la capacidad funcional del paciente y se va a utilizar para determinar una limitación de la actividad física debido a la insuficiencia cardíaca. Entonces va a tener 4 clases. La primera clase nos dice, los pacientes tienen insuficiencia cardíaca, pero no hay limitación de la actividad física, no hay síntomas en la actividad física ordinaria, ¿no? En la clase 2 nos dice que hay leves limitaciones de la actividad física. Los pacientes están cómodos en reposo, pero la actividad física ordinaria les provoca síntomas de insuficiencia cardíaca. Vámonos a la clase 3, donde nos dice que existe una marcada limitación de la actividad física. Los pacientes están cómodos en reposo, pero cualquier actividad física menor va a provocar un síntoma de insuficiencia cardíaca. Y la clase 4, los pacientes tienen síntomas de insuficiencia cardíaca incluso estando en reposo. Es decir, cualquier actividad física puede aumentar los síntomas y puede ser incluso intolerable. ¿Ya? Entonces, esta clasificación nos ayuda a nosotros como médicos a determinar el manejo y el tratamiento adecuado para los pacientes con insuficiencia cardíaca, así como para evaluar la progresión de la enfermedad. Entonces, nunca olvidarse de esta tablita, ¿no? Que es una herramienta muy buena para evaluar la gravedad de la insuficiencia cardíaca. También utilizamos esta otra tabla, que es la clasificación de la angina de pecho según la Sociedad Cardiológica, donde lo va a dividir en 4 clases. En la primera clase nos dice la actividad física de rutina no produce angina, ¿no? También están las actividades tales como caminar, subir escaleras, no producen angina. ¿Ya? La clase 2, ligera limitación a la actividad ordinaria. Clase 3, marcada limitación de la actividad física. Y clase 4, los síntomas en reposo. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para complicaciones perioperatorias en cirugía cardíaca? Dentro de estas vamos a tener la edad, ¿no? Principalmente en pacientes mayores de 70 años, en pacientes que tuvieran una hemoglobina menor a 10 gramos de cilitro, ¿ya? Que tenga una baja área de superficie corporal que nos dificulte realizar la cirugía cardíaca. También que tenga enfermedades hematológicas, como ser una coagulopatía hereditaria, coagulopatía adquirida, ¿no? Ahí tenemos los diferentes tipos. El deterioro de la función renal, ¿no? Que tenga una depuración de la creatinina menor a 30 ml por minuto. ¿No? Dentro de la terapia preoperatoria vamos a ver alto riesgo, bajo riesgo, ¿no? Los de alto riesgo serían aquellos que tienen que consumen antiagregantes plaquetarios, los inhibidores directos de la trombina, lo que son las heparinas, los trombolíticos, ¿no? Y de bajo riesgo, el ácido acetilsalicílico y el dipidamol, ¿no? También vemos el estado hemodinámico inestable, ¿no? Si está con shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? También la diabetes mellitus descompensada, la enfermedad vascular periférica, el estado infeccioso preoperatorio, la insuficiencia hepática crónica y el nivel de la albúmina menor a 3.5 miligramos de cilitro. Entonces, esta parte de la albúmina, los anestesiólogos se fijan muy bien y por eso pueden rechazar que el paciente ingrese a cirugía, ¿no? Entonces, todos estos valores, todos estos son los factores de riesgo para complicaciones, ¿no? Perioperatorias. Existen las variables que son relacionadas con el procedimiento, ¿no? Aquellas van a ser el tiempo de la circulación extracorpórea prolongado, que está mucho tiempo prolongado, es decir, mayor a 90 minutos, la reintervención quirúrgica, que haya altas dosis de protamina posterior a la bomba de circulación extracorpórea, alteraciones en el estado ¿no? hídrico, el sangrado que requiere mayor transfusión perioperatoria, si hay mucho sangrado, ¿no? También la hipotermia profunda y cirugías de urgencia. Dentro de los estudios paraclínicos que debemos realizar a nuestro paciente,
antes de realizarse una cirugía son una biometría hemática, como les decía, ¿no? Si un paciente está anémico, no es candidato para ingresar a cirugía, a no ser que sea muy requerido, ¿no? Que sea necesariamente, ¿no? Luego vamos con la bioquímica sanguínea, ¿no? También debemos pedir glucosa, la creatinina, nitrógeno ureico, electrolitos, tiempo de coagulación, también vamos a ver las pruebas de función hepática, ¿ya? Lo que sería el colesterol, triglicéridos, ¿no? Bilirrubinas, lactato deshidrogenasa, fosfatasa alcalina. Además, pedir un examen general de orina y depuración de la creatinina en 24 horas. También podemos pedir la radiografía de tórax, ¿no? En proyecciones postero anterior, oblicua derecha y oblicua izquierda. Un electrocardiograma principalmente, ¿no? Esto debe ser para todo paciente programado para una operación cardíaca, ¿no? Debe ser en el preoperatorio de 12 derivaciones en reposo. También debemos hacer la erradicación de focos sépticos, sobre todo en cirugía valvular electiva, una evaluación clínica por otorrinolaringología. También tienen que pedir una evaluación, ¿no? Una consulta con odontología, y en mujeres por ginecología y obstetricia. Es decir, tenemos que buscar todos los focos sépticos que podrían existir, ¿ya? Incluso desde las caries, ¿no? Por eso pedimos al odontólogo una interconsulta con odontología. En caso de cirugía de revascularización coronaria electiva, debemos obtener una evaluación clínica por otorrinolaringología, también por odontología y, como les decía, en mujeres, por ginecología y obstetricia. Dentro de lo que es el control farmacológico perioperatorio, es indispensable continuar la administración de los fármacos en los siguientes casos, ¿ya? Cuando tenemos que seguir súbita, pueden inducir efectos débiles, ¿no? La clonidina, benzodiazepinas, estatinas y corticosteroides. Otra indicación, cuando su administración se relaciona con una menor morbimortalidad posoperatoria. Igual tenemos a los bloqueadores, las estatinas, los agonistas y los antagonistas del calcio. Se debe suspender todo medicamento relacionado con un incremento de las complicaciones como ser sangrados, ¿no? Casos de hipoglicemia o intervenciones adversas como los anestésicos, También tenemos los fármacos que van a incrementar el sangrado, ¿no? Eso también tenemos que ver si está tomando anticoagulantes, antiagregantes, fármacos que elevan el riesgo de una hipoglicemia, ¿no? Los superglucemiantes orales. Entonces vamos a ir viendo de manera general a los pacientes qué medicamentos están tomando y suspender algunos, y algunos, bueno, vamos a tener que seguirlos dando. Entonces va a depender de un manejo individualizado para cada paciente. Y vámonos a la revascularización coronaria. Ya. La revascularización coronaria, como pueden ver ahí, ¿no? Es un procedimiento médico utilizado para mejorar el flujo sanguíneo al músculo cardíaco, ¿no? Alrededor de las arterias coronarias bloqueadas o estrechadas. Hay dos tipos principales de revascularización coronaria y los vamos a ir viendo, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, una arteria coronaria derecha, ¿no? Ahí está su ramita. Vamos a ver que hay acumulación de placa en la arteria coronaria, ¿no? Y eso está bloqueando el flujo normal de sangre y oxígeno hacia el corazón. ¿Ya? Entonces vamos viendo eso. Aquí podemos ver que el corazón se torna de un tono violeta, ¿no? En esta imagen, eso va a representar el daño y necrosis del tejido cardíaco. Como no está atravesando la sangre, no está llegando el oxígeno y la sangre a este lugar, pues esta parte del tejido muscular eh, se está necrosando, ¿no? Estas células están muriendo, ¿no?
Entonces decimos que es la revascularización coronaria, una interposición de un injerto en una arteria coronaria con el uso de un segmento venoso o una arteria para conectar el nacimiento de la aorta con la arteria coronaria afectada en un punto distal a la obstrucción o la estenosis ateroesclerótica. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, cómo está la aorta. Nosotros hacemos una comunicación de aquí hacia la aorta, ¿no? Y aquí está la obstrucción. Entonces vamos viendo que este bloqueo de la arteria coronaria se ha podido reparar gracias a la revascularización coronaria. En algunos casos utilizamos esto, ¿no?, que es una máquina corazón-pulmón, llamamos, ¿no? O máquina de circulación extracorpórea. Esta va a reemplazar la función del corazón y mediante un complejo mecanismo va a mantener circulando la sangre por todo el organismo. Entonces, esto en algunos casos se utiliza para que podamos hacer la cirugía sin problemas. ¿Qué tipo de anestesia se utiliza en este tipo de cirugías? Bueno, vamos a utilizar una anestesia general balanceada, el paciente en decúbito dorsal con la extremidad pélvica de lado, elegido en abducción y con flexión de la rodilla. Entonces, esta es la posición que debería estar nuestro paciente a la hora de hacer esta cirugía. ¿Cómo hacemos el abordaje? Mediante una esternotomía. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un corte, ¿no? Vamos a hacer canulación en la cavidad izquierda, el tipo de anestesia, como les decía, anestesia general. Entonces, ¿cómo empieza lo que es la técnica quirúrgica en esto? El médico, ¿no? Aquí tenemos dos tablas, ¿no? El cirujano y la enfermera, cómo es que deben trabajar, ¿no? Primero se hace la antisepsia de la región, delimitamos el área operatoria, fijamos las sábanas, hacemos instalación de las manivelas, hacemos la fijación de 2 bolsas de plástico en ambos lados del paciente, fijamos los tubos de aspirador en la pared y del cable cauterio a la bolsa derecha del paciente. Hacemos la fijación de los tubos de aspiradores de la máquina, hacemos la fijación de la línea arteriovenosa a la cabecera del paciente sobre la sábana hendida. Fijamos el sistema de cardioplegía, fijación de las cucharillas internas, hacemos la incisión de la piel de la horquilla externa al apéndice sifoides. Como hemos visto en la imagen, ¿no? Vamos a empezar haciendo la incisión de la piel desde la horquilla externa hasta el apéndice sifoides. Vamos a empezar a hacer la disección por planos, piel, tejido celular subcutáneo, las fibras del músculo pectoral mayor y triangular del esternón, ¿no? Luego hacemos la esternectomía, ¿no? Y ya podemos ver de este modo, hacemos la separación de los planos, ¿no? Nos vamos ayudando, vamos a hacer una incisión, ¿no? Aquí como se puede observar en la imagen. Podemos verlo mucho mejor, cómo vamos separando para poder llegar a este lugar. ¿Ya? Luego vamos haciendo lo que es la disección, ¿no?, de la aorta dentro de la areta. Como pueden ver aquí, cómo es lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo se va haciendo la disección de la aorta y vamos ingresando. Se hace la canulación de la aorta, fijamos la cánula con 2 torniquetes, se pinza la cánula aórtica. Siempre hay que vigilar que no haya burbujas en la línea arteriovenosa y en el mismo corte, ¿no? Después despinzamos la cánula arterial, hacemos la instalación de la aguja de cardioplegía y la fijación de la misma, ¿no? Aquí vamos viendo cómo es que se va haciendo esta comunicación, ¿no? Vamos cortando y vamos ingresando dentro en la aorta. Hacemos la canulación venosa a través de la orejuela derecha, como vieron en la imagen, ¿no? Hacemos la conexión de la línea venosa y la fijación de la cabecera del paciente, ¿no? Hacemos el pinzamiento aórtico. Tenemos que ver si hay hipotermia local, colocación de la jareta, introducción de la cánula ventricular a través de lo que es la vena pulmonar superior derecha hasta la punta del ventrículo izquierdo. Aquí podemos ver esto, ¿no? Aquí está la aurícula derecha, como estamos viendo, aquí está la cánula venosa, la cánula aórtica y vamos trabajando con esto, ¿no? Ahí está la cardioplegia.
Hacemos la fijación de la cánula con los torniquetes, como les decía, y luego la conexión de la cánula ventricular al tubo de aspiración del agua, ¿no? Hacemos un tiempo quirúrgico para la safenectomía, ¿no? Obviamente de ahí vamos a sacar este vaso. Luego vamos a hacer una incisión por planos, tejido celular, fascia celular subcutáneo, hacemos la separación de los bordes. Y bueno, aquí vamos a ver, ¿no? Cómo es que trabajamos en este sentido, que podemos utilizar otro tipo de aparatos para que la sangre no se pierda y podemos hacer esta circulación, ¿no? Como les mencionaba al principio. Tenemos que hacer la disección de la safena interna y colocación de la aguja de París, ¿no? Luego vamos a la hemostasia de los vasos sangrantes, al pinzamiento y corte y ligadura del extremo distal de la vena safena interna. Hacemos el pinzamiento, corte y ligadura del extremo proximal. Vamos a revisar este injerto, ¿no? Y ya tenemos nuestro injerto venoso con el que vamos a trabajar, ¿no? Luego se debe hacer la sutura de la fascia y tejido celular subcutáneo, se sutura la piel, se hace la disección de la arteria mamaria, que es esta, ¿no? Es la arteria mamaria, es la que normalmente utilizamos, ¿no? Y vamos a verificar la hemostasia, qué tal está, ¿no? Cómo estamos trabajando. Hacemos la corrección y colocación de los puentes, vamos poniendo los puentes, se revisan los lechos coronarios, se expone al corazón, ¿no? Se hace el pinzamiento de lo que es la aorta, ¿no? Con la aguja de cardioplejía, siempre ver la hipotermia local. Y bueno, ¿no? Los conductos venosos se obtienen habitualmente de lo que es la vena safena del miembro inferior, ¿no? Se extraen en condiciones de extrema asepsia y se conectan entre la aorta y la arteria coronaria para saltear la obstrucción. Entonces, ¿no? Principalmente utilizamos la vena safena para poder utilizar esto. Luego debemos ver, ¿no? Precisamente lo que es la localización, disección y la arteriotomía coronaria. Verificamos permeabilidad del injerto, se hace el pinzamiento del injerto, se retira media compresa, se despinza la aorta, hacemos el despinzamiento lateral de la aorta en el sitio donde se retiró la adverticia. Hacemos una incisión y la perforación en la aorta. Muy bien. Hacemos la anastomosis del injerto en la aorta, hacemos la decanulación y cierre de la cavidad, despinzamiento de la aorta, realizamos la revisión y hemostasia de la cavidad, elevación de la temperatura, ¿no? Vigilamos fibrilación cardíaca, colocamos el marcapaso temporal epicárdico temporal y fijamos por contraapertura. ¿Ya? Se neutraliza con heparina, protamina. Hacemos la decanulación venosa, decanulación aórtica, ¿no? Lo que estamos realizando. Se revisa la hemostasia, cambia los campos, se cuentan los textiles instrumentales. Bueno, esta parte ya es el punto final, ¿no? Suturamos pericardio, protegemos al corazón, sutura de externos, sutura de tejido celular subcutáneo, sutura de la piel. Y bueno, ya con eso ya hemos terminado lo que es, tenemos que dejar limpia la herida quirúrgica y la colocación de los apósitos, ¿no? ¿Para qué nos va a servir hacer esto, no? ¿Cuáles son los objetivos? Nos va a ayudar a la resolución de la isquemia, al alivio de los síntomas de nuestro paciente, a la prolongación de la sobrevida del paciente, prevención del infarto agudo de miocardio, la preservación, ¿no? El aumento de la tolerancia al ejercicio, ¿no? Principalmente lo que le molestaba a nuestro paciente, que no podía, que hacía un poco de ejercicio, cansaba, entonces ya vamos a ayudarlo con esto, ¿no? Dentro de las indicaciones, bueno, principalmente la angina crónica estable refractaria, ¿no? En la enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, enfermedad proximal de los tres vasos epicárdicos principales, disfunción ventricular izquierda, y dentro de las contraindicaciones tenemos afección severa y difusa del árbol coronario, es decir, láser, angiogénesis que ha sufrido, ¿no?
ventrículo izquierdo severo con miocardio no viable, enfermedad sistémica avanzada con un mal pronóstico a corto plazo, la edad avanzada con deterioro multiorgánico de la jerarquía, ausencia de los conductos viables. Y vámonos a lo que es cirugía aórtica, ¿no? Para ver cirugía aórtica vamos a hablar un poco de lo que es el aneurisma. Como pueden observar aquí, ¿no? Aquí vemos una aorta normal y al lado vemos una gordita, ¿no? Aorta con un gran aneurisma abdominal, en este caso. Aquí vamos a observarlo, cómo es que se observa. Aquí tenemos la arteria pulmonar, aquí está el ventrículo derecho y aquí arriba miren cómo está la aorta, ¿no? Bien crecida, ¿no? Aquí lo mismo podemos observar, ¿no? En estas tomografías. Dentro de las definiciones decimos que tenemos un aneurisma verdadero y un pseudoaneurisma. Decimos que es verdadero cuando la dilatación mayor es mayor al 50% de su diámetro y afecta las tres capas, ¿no? Muy bien. Y es un pseudoaneurisma, que también llamado falso aneurisma, cuando hay disrupción de las capas íntima, media, estando envueltos por la adventicia. Entonces vamos viendo, ¿no? Cómo es que estos se van formando, cómo se va formando el pseudoaneurisma. Miren, aquí está la adventicia y cómo es que la capa íntima y media están envueltos, ¿no? Hay una disrupción. Aquí tenemos un aneurisma, ¿no? El aneurisma verdadero donde los tres están compuestos. Dentro de la anatomía de lo que es la aorta, bueno, vamos a empezar que tenemos el arco aórtico, tenemos a la aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta descendente, tenemos la parte diafragmática, suprarrenal, infrarrenal, ¿no? Es que comprenden a lo que es la aorta abdominal. Y esta parte de la aorta descendente, después del callado aórtico, que comprende lo que es la aorta torácica, ¿no? Aquí vamos viendo todo lo que es la aorta torácica que mide 25 milímetros y la aorta abdominal de 21 milímetros y 19 milímetros en mujeres, en varones de 21 milímetros. Los vamos conociendo o recordando la anatomía de la aorta. Dentro de los factores de riesgo en un aneurisma tenemos, bueno, la edad principalmente, mayor edad. Sexo masculino, alteraciones lipídicas, que tengan hábitos tabáquicos como tabaquismo, ¿no? Tener la hipertensión arterial, tener alteraciones del colágeno, antecedentes familiares previos, ¿no? Aneurisma u otro tipo de alteraciones cardíacas. Dentro de la etiología, la aneurisma de aorta abdominal, vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos aneurisma de aorta torácica, aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente, ¿no? Principalmente en lo que es la aorta ascendente tenemos necrosis quística, sífilis, puede ser producido por arteriosclerosis, infecciones bacterianas, artritis reumatoide, y en relación al arco aórtico y a la aorta descendente, aterosclerosis que produce lo que es el aneurisma de aorta. Dentro de la etiología de carácter degenerativo, tenemos a los ateroscleróticos y a fibrodisplasia, ¿no? También puede existir etiología congénita, ¿no? Que sea heredada, en carácter infeccioso, en la arteritis, que puede ser por lupus, arteritis de los gigantes, Takayatsu, anormalidades del tejido conectivo, como es el síndrome de Marfan, ¿no? Principal. Mecánicos, postestenóticos, puede ser también traumáticos, que se haya producido por algún trauma o cirugías previas que hayan producido este aneurisma, ¿no? Que hayan provocado el aneurisma. Dentro de la fisiopatología, vamos a ver que el aneurisma es una alteración del sistema arterial de carácter ectasiano, ¿no? Donde va a existir cambios en la superficie íntima de la pared del vaso. Va a haber alteraciones hemodinámicas, habiendo un cambio del flujo laminar
o uno turbulento, ¿no? Y todo esto nos va a producir trombosis endoluminar, oclusión del conducto vascular, cambios degenerativos, fisuración y una posible ruptura. Bueno, ¿cuál es la incidencia? La localización más frecuente de los aneurismas principal. Primero está la aorta abdominal infrarrenal, aorta torácica descendente y por último la arteria poplitea. Dentro del aneurisma de aorta abdominal, vamos a ver que el diámetro mayor a 30 milímetros. La morfología más frecuente es fusiforme y la etiología está asociada a una aterosclerosis e hipertensión arterial. Es más frecuente en varones y su prevalencia va a aumentar con la edad. Es un pico mayor a 80 años. Entonces, personas más mayores son, pues más frecuente es que ocurran este tipo de patologías. Dentro de la clínica, el 75% de los pacientes es asintomático, 20-25% son sintomáticos y que van a presentar un dolor para el crecimiento rápido, ¿no? 3 a 5% por un aneurisma roto. Ya en casos muy graves, el aneurisma se rompió, entonces una variedad de 3 a 5% de los casos. Vamos a ver una triada clásica del aneurisma roto. Vamos a ver que el paciente va a sentir mucho dolor, va a haber hipotensión y va a haber una masa pulsátil. ¿Ya? Entonces, cuando palpemos, vamos a encontrar una masa pulsátil, ¿no? Debemos sospechar frente a un paciente varón mayor a 65 años que acude a urgencias con un dolor abdominal y o lumbar de inicio brusco y a la exploración encontramos una masa pulsátil. Entonces, es muy importante esto, ¿no? En varones sobre todo, que pueden pensar que es un caso de indigestión, infección, ¿no? En muchos casos. Entonces, siempre pensar que podría también ser, ¿no? Un aneurisma. Siempre ver, ¿no? En este caso vamos a encontrar la masa pulsátil. Buscamos, ¿no? Dentro del diagnóstico vamos a utilizar una ecografía abdominal, ¿no? Lo que estamos buscando en la aorta abdominal. Aquí podemos observar en la imagen lo que es la aorta abdominal, ¿no? Cómo se está viendo. Es el método de elección para el screening, ¿no? También podemos pedir una tomografía. Sí, también podemos pedir una tomografía donde va a servir aquí está la aorta abdominal. Podemos ver esto, ¿no? Aquí está. La prueba de elección para la planificación del tratamiento siempre va a ser una tomografía, porque así vamos a poder observar todo, ¿no? Todo lo que estamos queriendo observar. Aquí vamos a ver las características anatómicas de lo que es nuestra aorta. Fíjense que aquí tenemos la aorta ascendente, el callado de la aorta descendente, y vamos bajando a lo que es la parte de la aorta abdominal. Fíjense cómo es que se ve aquí esta dilatación. Aquí igual la dilatación que se encuentra. Esto es lo que vamos a palpar a la hora de... Eh, esa masa pulsátil. Eso es lo que se palpa. Entonces vamos a ver aquí en un corte transversal cómo es que se puede observar este aneurisma. Miren el tamaño, la tomografía nos va a ayudar a ver el tamaño, el diámetro que tiene este aneurisma. También podemos pedir resonancia, pero no presenta ventajas comparada con la tomografía. ¿Ya? También podemos pedir una ortografía, pero tiene una desventaja, no hay mucha definición del tamaño real del aneurisma debido a la presencia de los trombos que existen dentro de lo que es el vaso, ¿no? Esto nos va a restringir el contraste de la parte central de la luz aórtica. ¿Cuáles son los riesgos de ruptura? Ya, esto va a depender, es proporciona al tamaño del aneurisma, ¿no? Mientras más grande va creciendo y puede romperse, ¿no? También puede romperse porque, digamos, que, bueno, puede ocurrir el caso de que tenga un aneurisma el paciente y no le ha tomado mucha importancia, ¿no? Y puede que haya tenido un golpe o le hayan golpeado, y entonces esto también puede provocar
que haya una rotura. Entre 4 a 5 centímetros, el riesgo de ruptura es de 1 a 3% al año, ¿ya? Que pueda ocurrir en el año. Entre 5 a 7 centímetros, el riesgo de ruptura es de 6 a 11% al año. Si es mayor a 7 centímetros, el riesgo de ruptura al año es de 20%. Entonces hay una tasa de crecimiento de 0,5 centímetros al año. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer la prevención, ¿no? Pronóstico. El pronóstico va a depender de la presencia o ausencia de las complicaciones. El 80% se rompe hacia el espacio retroperitoneal. El 50% de los casos va a haber ruptura que llegan a un servicio de emergencia vivos. Ya, 50% pueden llegar vivos. Y el 50% pues pueden morir, ¿no? En el caso. Solo 50% pueden sobrevivir a la cirugía abierta. Es decir, que tienen eh, mucha mortalidad en este sentido, ¿no? Si bien se van a hacer una cirugía, se debe hacer entender al paciente que hay un 50% de casos en que no sobreviven. 24% mueren antes de la cirugía, antes de llegar al hospital. Entonces tenemos una mortalidad global de 78 al 94% de los casos. Sobre todo si el paciente viene a últimas horas, ¿no? Cuando ya se ha roto, ¿no? Ya ha habido una ruptura de este aneurisma. Dentro del tratamiento tenemos un tratamiento conservador, ¿no? Asintomático en menores de 55 milímetros, ¿no? Se puede hacer un control, ¿no? Tanto de lo que es la hipertensión arterial, tabaquismo, reducir el colesterol en nuestro paciente, ¿no? Hacerle una buena dieta para que trate de controlar todo esto. Hacer un seguimiento, ¿no? Este seguimiento debe ser anual con ecografía, sobre todo en aneurismas que son menores a 45 milímetros, si es que está creciendo o no, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que a pesar de tener un control tanto de la hipertensión, tabaquismo, su dieta, si sigue creciendo, entonces vamos a ir viendo cuál va a ser el tratamiento que podemos dar, ¿no? Siempre hacer entonces seguimiento ecográfico anual. También podemos hacer una tomografía semestral en aneurismas entre 45 y 55 milímetros. Entonces esto también es muy importante. Dentro del tratamiento quirúrgico que nos compete, vamos a ver que vemos aneurismas asintomáticos son mayores a 55 milímetros. Podemos hacer en aneurismas sintomáticos donde hay un dolor que indica ruptura o amenaza o ruptura. Si el crecimiento es rápido, mayor a 10 milímetros al año, por eso nosotros debemos hacer un seguimiento de nuestros pacientes, ¿no? Si es mayor a 10 milímetros, entonces tenemos el tratamiento quirúrgico. Puede realizarse de manera abierta o endovascular. Aquí vamos viendo, ¿no? En hombres de 65 a 75 años, ¿no? Que son el grupo de riesgo. Entonces vamos a ver si el diámetro aórtico es menor o igual a 3 centímetros, diámetro aórtico de 3 a 5,5 centímetros, diámetro aórtico mayor a 5,5 centímetros. Entonces, según el tamaño vamos a ir viendo, ¿no? Si es menor a 3, hay que reestudiar. Si es entre 3 a 5,5, vamos a ver hay bajo riesgo o alto riesgo. Vamos a ver alto riesgo o bajo riesgo. ¿Cuándo decimos que es bajo riesgo de ruptura? Entonces vamos a hacer un control periódico. Si es alto el riesgo de ruptura, además que tenemos que ver ahí todos los factores, ¿no? Factores externos que tienen relacionado al paciente. Entonces vamos a ver que podemos hacer una cirugía. Si tiene alto riesgo de ruptura, una cirugía. Y si el diámetro aórtico es mayor a 5,5 centímetros, cirugía. Ahí está. Bueno, aquí podemos observar, ¿no? El aneurisma de aorta abdominal, cómo es que vamos separando, vamos ingresando para poder observar, ¿no? Aquí estamos viendo el escalpel.
y vamos poniendo esto, ¿no? Ahí estamos poniendo el stent, miren cómo se va poniendo para que nosotros podamos ayudar a nuestro paciente en este sentido a revascularizar, ¿no? Ahí está, estamos poniendo el stent endovascular que va ingresando toda esta parte y eso va a evitar que esta parte se vuelva a cerrar. Si bien aquí tiene plaquetas, todo un acúmulo de plaquetas egresado que lo vamos metiendo, miren cómo va entrando, vamos sacando lo que es, ¿no? Vamos viendo todo lo que es el catéter para instalar este stent, lo sacamos y ya tenemos esta revascularización. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Cómo es por dentro, cómo es que nos ayuda, ¿no? En la cirugía. Y aquí vamos viendo igual, ¿no? Aquí tenemos una cirugía abierta donde vamos poniendo todo lo que es el material, ¿no? Para hacer la cirugía. Dentro del aneurisma de aorta torácica vamos a ver que en la clínica es mayormente asintomático. Los casos sintomáticos pueden debutar con una ruptura del aneurisma, síntomas por crecimiento rápido, compresión de estructuras vecinas como dolor profundo, pulsátil, puede haber síndrome de vena cava superior, puede haber disfagia, disfonía, disnea, incluso insuficiencia aórtica. El diagnóstico lo hacemos con una tomografía o una resonancia magnética. Fíjense cómo está aquí el aneurisma de aorta torácica, ¿no? La evolución del riesgo de ruptura o disección es mayor a mayor tamaño. Mientras mayor tamaño va a haber mayor riesgo de ruptura de aorta. 3% al año si es mayor a 5 centímetros, 7% al año si es mayor a 6 centímetros. Indicaciones quirúrgicas para lo que es una cirugía de aorta descendente o el callado aórtico, ¿no? Si son sintomáticos, hay que hacer cirugía urgente. En pacientes asintomáticos vamos a ir viendo el tamaño, ¿no? De acuerdo. Si es un aneurisma mayor o igual a 55 milímetros, un aneurisma mayor o igual a 50 milímetros en pacientes con válvula aórtica, bicúspide, alto riesgo de disección, ¿no? Aneurisma mayor o igual a 50 milímetros en pacientes con síndrome de Marfan, aneurisma mayor a 45 milímetros en pacientes con síndrome de Marfan y alto riesgo de disección. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas. Ya. Entonces, en el tratamiento quirúrgico de aneurisma de aorta ascendente, si el aneurisma solo afecta lo que es la aorta ascendente, como pueden ver aquí en la imagen, entra en unión sinotubular y el callado. ¿Ya? Entonces debe resecar a la aorta dilatada e interponer un tubo de Dacron. Entonces, si dan cuenta, aquí está el tubo de Dacron y eso es lo que va a ayudarnos, ¿no? Se debe interponer en esta aorta, solo si es en caso de un aneurisma de aorta ascendente. Si compromete la raíz de la aorta, el anillo aórtico, senos de Valsalva y la unión sinotubular, vamos a ver, ¿no? Si las válvulas son normales, hacemos la cirugía de David, ¿no? Si es cirugía, también podemos utilizar la cirugía de Jacob, ¿no? Son diferentes técnicas que se pueden utilizar a la hora de hacer una cirugía. También en el caso de si se debería cambiar el bloque de la raíz, el tubo lleva una prótesis valvular y reimplantar las coronarias. Eso sería para el caso de la cirugía de mental bone, ¿no? Aquí estamos viendo lo que se realiza, ¿no? Se cambia en bloque toda esta raíz, todo este bloque lo vamos a cambiar por un tubo que lleva una prótesis valvular. Aquí está, miren la prótesis valvular y se reimplanta de nuevo en las coronarias. Ahí están las coronarias, se les vuelve a reimplantar y ya habría hasta la cirugía, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes métodos para hacer una cirugía. Ahí vamos viendo igual, sustitución de lo que es la aorta ascendente, ¿no? Aquí como les decía, ¿no?
Aquí también tenemos, podemos hacer la sustitución total del arco y se vuelve a replantar estas, ¿no? La trompa delante congelada, todo esto, miren cómo se va. Sustitución del hemiarco, ¿no? Con ramificación de los vasos supraaórticos. En este caso hacemos un injerto trifurcado, ¿no? Tratamiento quirúrgico de aneurisma de aorta descendente. Entonces, en aneurismas sintomáticos o asintomáticos mayores a 5 milímetros. El tratamiento de elección es un implante percutáneo. Entonces, lo que ponemos aquí es un implante percutáneo, como les mostraba en la primera imagen, cómo vamos ingresando y cómo se va ampliando esto. Miren cómo se ingresa y cómo se va dejando esto. A manera de un tubo que nos va a ayudar a que vuelva el flujo sanguíneo. En caso de disección de la aorta, ¿no? Se debe a un desgarro de la íntima que expone la capa media subyacente al flujo sanguíneo pulsátil, ¿no? Aquí está la sangre en la pared de la arteria, ¿no? Este penetra en la capa media, disecándose y extendiéndose distalmente en la longitud variable, creando una falsa luz. Y cómo se acumula la sangre en la pared arterial. Aquí tenemos igual, ¿no? Nada más. En los tipos de disección, bueno, vamos a ver el tipo A, tipo B, ¿no? Vamos a clasificarlos en el 3A, 3B, ¿no? Este sería de la aorta torácica, este de la aorta por debajo de lo que es el diafragma. Dentro de la clínica, la etiología en el 70% de los casos es por una hipertensión arterial. El dolor típico es un dolor torácico intenso, desgarrador, con irradiación a la región interescapular y en la dirección hacia la que va avanzando, ¿no? Va acompañándose con manifestaciones vagales, ¿no? Puede haber dolor de cabeza, vómitos, náuseas, ¿no? También puede haber hipertensión o hipotensión si hay una ruptura, asimetría de los pulsos, síntomas compresivos de las estructuras adyacentes, síntomas neurológicos como la paraplegia, síncope. Dentro de los laboratorios pedimos lactato de deshidrogenasa, ¿no? CPK normales, ¿no? El electrocardiograma normal. Las pruebas de imagen, ¿no? Una radiografía de tórax donde vamos a ver un ensanchamiento de lo que es el mediastino, ¿no? Ahí está el ensanchamiento. Dentro de las técnicas de elección, la ecocardiografía transesofágica, una tomografía torácica con contraste y una resonancia magnética. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas técnicas. Ahí podemos observar igual, ¿no? Aquí viendo, ¿no? La disección aórtica. Para el tratamiento hacemos la reducción rápida de la presión arterial, ¿no? De la tensión arterial. Control estricto, podemos dar nitroprusiato de sodio y están contraindicados como antihipertensivos los diazóxido, la hidralacina, son vasodilatadores directos que pueden aumentar el desgarro y esto puede propagar la disección, ¿no? Anticoagulantes están contraindicados y el balón de contrapulsación aórtica. Para las indicaciones quirúrgicas, vamos a ver que existen estas clases, ¿no? Que les mostraba al principio la clase 3, ¿no? Pero aquí vemos todas las clases, ¿no? La clase 1, la clase 2A, la clase 2B, la clase 3, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho a cómo se encuentre nuestro paciente. Vamos a ver la disección de la aorta ascendente, que es tipo A, disección tipo B complicada, donde vamos a encontrar que un paciente tiene dolor persistente, hipertensión arterial de difícil control, rotura de la aorta, mala perfusión. Insuficiencia aórtica, ¿qué condiciones? Insuficiencia cardíaca. En las disecciones agudas tipo B complicadas, el tratamiento de elección va a ser endovascular. Eso recuerden, ¿no? El tipo B, incluso el C, va a ser el tratamiento elección endovascular. ¿No? Y aquí vamos viendo.
Aquí vamos viendo, ¿no? Que existe, aquí bien cómo se nota, esa como una barriguita le forma, ¿no? A la aorta. Y lo que estamos poniendo aquí es un stent endovascular, ¿no? Que nos va a ayudar. Y cómo se ve, ¿no? Este corte transversal. Dentro de los aneurismas periféricos tenemos el aneurisma popliteo, ¿ya? Es más frecuente en varones mayores a 65 años. Mayoría son asintomáticos. En la clínica vamos a encontrar que hay una claudicación intermitente, va a haber una masa pulsátil, va a haber complicaciones como embolización distal, puede haber trombosis en estos pacientes. La etiología, el 90% es por aterosclerosis. La mayoría de estos aneurismas son provocados por aterosclerosis, eso se debe a mala alimentación de nuestro paciente, el consumo de muchas chatarras, ¿no? El sobrepeso, obesidad. Puede ser bilateral en el 50-70% de los casos y está asociado a un aneurisma de aorta abdominal en el 30-60% de los casos. Es decir, que puede coexistir un aneurisma abdominal con uno eh, periférico, un aneurisma popliteo. Ya aquí vemos un aneurisma popliteo, ¿no? El diagnóstico se hace con un eco doble. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico van a depender si es sintomático y si el diámetro es mayor a 2 centímetros. Miren cómo se ve este aneurisma popliteo. Y la gravedad del tamaño, ¿no? Cómo se ve como... Y luego de haberse operado, miren cómo se queda, ¿no? Tratamiento quirúrgico, exclusión del aneurisma, más un bypass, ¿no? Un bypass con la vena sapena interna, ¿ya? Aquí podemos observar, ¿no? Miren cómo se puede observar esto, miren cómo se nota este tamaño que tiene este aneurisma popliteo, cómo se le ve la pierna a nuestro paciente, ¿no? Cómo se ve el muslo, ¿no? O sea, su piernita, ¿no? La región posterior, ¿no? Y miren cómo se va sacando el aneurisma. Vamos haciendo cortes y vamos ingresando, ¿no? Y después de que ya lo hemos sacado, como lo dejamos, ¿no? Volvemos a suturar. Aquí podemos ver cómo vamos cortando y vamos entrando, ¿no? Para sacar el aneurisma. Bueno, a ver. Dentro del manejo, dentro del manejo endovascular, ya. También podemos hacer manejo endovascular en los síndromes coronarios agudos, ¿no? Lo mismo que les hablaba al principio, pero será de la aorta, ¿no? Y los grandes vasos, vamos a ir a síndromes coronarios agudos. ¿Cuál es la importancia, ¿no? Ver el pronóstico, ¿no? De estos, pronóstico, el avance en el tratamiento vascular, el número de endoprótesis implantadas, la mejora en su diseño, las guías de las sociedades científicas que van actualizándose cada año. Dentro de los síndromes agudos de la aorta torácica tenemos un hematoma intramural, disección, ¿no? Lo que les mostraba al principio, la disección clásica, la rotura traumática, la úlcera aórtica, ¿no? Son diferentes variedades. Y les decía que se clasifica, ¿no? Hay una clasificación de estas para hacer la recomendación del manejo en este tipo de disecciones de aorta torácica, ¿ya? Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3. La disección tipo 3, ¿cuáles son sus complicaciones? Les voy a dejar eso para que lo puedan repasar debido al tiempo. Dentro de los objetivos de tratamiento, vamos a ir viendo ¿no? cómo es lo que queremos realizar en nuestro paciente, vamos a volver a recanalizar, vamos a ver cómo se ve al principio, a los 3 meses, a los 3 años, cómo va variando. Los resultados va a depender del éxito ¿no? que produzca esto en nuestros pacientes. ¿De qué depende también el éxito? Uno, depende del médico, del buen cirujano que lo realiza, ¿no? Y el otro, el resultado va a depender de nuestro paciente, de que nos ayude, ¿no? Ya no consumiendo bebidas alcohólicas, exceso de gaseosas, pollito y todas las comidas que consumía anteriormente, ¿no? Entonces el éxito va a depender también de eso, ¿no? Del paciente como del médico.
Entonces vemos las endoprótesis que les voy mostrando aquí, ¿no? Tenemos el Doliac, ¿no? Que podemos ponerlo aquí, ¿no? Aquí estamos poniendo el stent, ¿no? Y dentro del error que puede llevar es un endolec, una fractura, migración, compresión. Entonces, estos pueden ser unos de los cuantos errores que se producen en la selección de las endoprótesis. Complicaciones, 6% de muerte, acceso vascular 5%, el stroke 3%, isquemia espinal 2%, el Indolec 6%, que es el más, ¿no? Colapso de endograft 1%. Puede ocurrir paraplegia, entonces hay que tener breve atención respecto a esto, ¿no? Se debe hacer una cobertura mayor a 20 centímetros, cobertura desde la T9 hasta la 12, reparación, ¿no? Compromiso subclavio, compromiso de la ilíaca interna, hipotensión prolongada. Entonces, si vemos todo esto, vemos alguno de estos, podemos estar provocando una paraplegia en nuestro paciente, ¿no? Predictores de los indolax, el diámetro del aneurisma que sea de 3,003, el largo de la cobertura 0,04, el número de grafos usados 0,01, menor a 0,01. El indolax tipo 1 tiene una frecuencia de 5 a 25% de los casos. La causa, mala fijación proximal o distal. Es decir, que aquí puede que haya habido una mala fijación a la hora de poner, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Una adecuada planificación, preprocedimiento, la selección de los grafs, la posición y la angulación que éste debe tener. Indolax tipo 1, la solución, agregar un stent de fijación. Entonces, colocamos un stent de fijación a una extensión proximal, ¿no? Y un bypass carótido subclavio, ¿no? Aquí estamos poniendo un bypass. Si ocurriera un stent, un Endolax tipo 1, entonces proximal, entonces podemos hacer esto para ayudar. ¿Qué se refiere a eso? Aquí estamos obstruyendo nosotros mismos con el tratamiento que hemos puesto, ¿no? Estamos obstruyendo nosotros. Entonces aquí ya no hay esta comunicación. Entonces sí o sí tenemos que hacer una solución. Estamos poniendo un stent de fijación, ¿no? Aquí el Endolac tipo 1 retrógrado, la parte de atrás, ¿no? Este se asocia con un tratamiento de la disección aguda. Solución, ver y esperar la trombosis progresiva de la falsa luz. Se provoca una falsa luz cuando, miren aquí, se produce esta falsa luz y vamos a ir viendo cómo va a progresar esta falsa luz. Esperar cómo reacciona. Aquí tenemos el endolax, colapso del endograf. Y ahí podemos ver las imágenes. En el caso de un endolac tipo 1, la causa es alimentada por intercostales, la subclavia, las lumbares permeables. ¿Ya? La solución, manejo conservador inicial. Si existiera un endolac tipo 3, la incidencia es de un 8%, eso se debe a una separación modular de los componentes y rasgado de lo que es la tela del stent, ¿no? La solución va a ser alinear este endograph con nuevos módulos de tamaño adecuado. Las prótesis que existen, miren cómo es que funcionan estas endoprótesis y ayudan mucho a la cirugía cardíaca. Y lo que se espera en el futuro, ¿no? Que podamos realizar este tipo de cirugías sin que hayan tantas complicaciones. Ahí vamos dejándoles más imágenes para que puedan observar estas, ¿no? Existen diferentes endoprótesis que son las ramificadas, fenestradas, escalopes y a medida, ¿no? Miren cómo se van armando estas. Las endoprótesis en ZO. Y en conclusión, este tratamiento endovascular nos va a permitir un abordaje en los pacientes de forma menos invasiva y más segura para la cirugía. La variedad y complejidad de las patologías aórticas sobrepasa las posibilidades actuales de solucionar en todos los pacientes de forma endovascular, ¿no? El futuro es muy promisorio, basado en los nuevos dispositivos que siguen existiendo y no en la nueva tecnología que nos está ayudando, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser todo con respecto al tema del día de hoy. Si tienen preguntas, por favor, en el chat.
Doctora, si no hay más preguntas, puede finalizar el Zoom. Muy bien, muy buenas noches. Espero que les haya servido. Recuerden que todo el material, para tener todo el material y las diapositivas, pueden comunicarse a los números que se encuentran en el chat. Soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Muy buenas noches.